Ahora vamos con la sección ¿Sandías qué? ¿Sabías que en el 11 de septiembre de 2001, además de las lamentables pérdidas humanas, se perdieron 110 millones de dólares en obras de arte? ¿Qué? ¿Pero qué? 110 millones. Para esto, pues dividen las pérdidas en obras de arte públicas y obras de arte de colecciones privadas, ¿no? Las de colecciones... Seguramente es la más grande. Sí, en efecto, las colecciones privadas, pues bueno, hay que tomar en cuenta qué edificio era, ¿no? Sí. Era una cosa muy privada y que tenía pues múltiples riquezas también en arte en ese sentido. Entonces, 100 millones que se perdieron de dólares en ese momento, en ese atentado, fueron de las obras de colecciones privadas, que ahorita mencionaré algunas de las más importantes, y 10 millones, algo leve, pero también 10 millones de dólares, fueron arrasados de arte público, ¿no? Entonces, principalmente hay que reconocer dentro de las obras públicas que, por supuesto que había adornos o colocaciones afuera en las plazas que adornaban el World Trade Center, la conexión entre edificio y edificio. Se perdió una fuente, ¿no? Se perdió además otra referencia, digamos, escultórica, que estaba como bajo relieve en alguna habitación del fondo. Y pues las más representativas dentro de las privadas es que muchas, más de 300, si no me falla el dato, obras de Rodin, de ese gran escultor y pintor y demás, dibujante, que estaban como parte de una colección privada de banqueros y de inversionistas. Cuando sucede esto de las Torres Gemelas, inclusive una de las partes de una de las estatuas, ¿no?, de las esculturas, terminó como 5 millas alejado del punto cero de las Torres Gemelas. También se perdió un tapiz, que ese sí era público, que lo encontrabas al entrar en la torre primera de Miró, de Joan Miró. Muy feo, por cierto. De hecho, la historia detrás de ese tapiz es que le ofrecieron a Joan Miró, oye, haznos un tapiz para colocarlo en este espacio de World Trade Center, para que cuando lleguen pues reciban algo también de la herencia española, de tu arte, de tu estilo. Y él dijo, no quiero. Y todos así como, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo no conozco la técnica de tejer, ¿no? Yo no sé hacer ese tipo de arte. Entonces los mandó al demonio. Pasó un rato, tuvo unos accidentes, anécdota rápida, y lo metieron a un hospital. Y ahí las mismas enfermeras le pidieron que se acercara a lo que ellas le iban a enseñar, que era a tejer mientras estaba recuperando. Entonces, mientras se curaba de esta serie de enfermedad, aprendió el tejido y dijo, sí es cierto. Ahora sí ya lo puedo hacer. Además de terminar el tejido que dejó en ese hospital, se permitió revolver la llamada, ¿no?, a Estados Unidos y decirle, oye, sí puedo, sí, ya aprendí, ya soy un artista que le sabe, ¿no? Bueno. Hace rato no sabía, ahorita ya sé, ¿no? Se puede actualizar la gente, ¿no? También es un gran mensaje en ese sentido. Sí, de manera serendípica terminó aprendiendo lo que necesitaba aprender. Sí. Eso está chido. Y pudo devolver la llamada, que luego no se puede tomar la oportunidad de vuelta, pero sí lo logró. Y se puso a desarrollar este tejido, ¿no?, este tapiz, que por supuesto, por ser de tela, por estar ubicado hasta el fondo, más bien hasta abajo de las Torres Gemelas, por lo menos de una, pues quedó totalmente pulverizado. No existe jamás más piezas de esa obra. Por otro lado, también hablar de que existía también una escultura que se llamaba ideograma, que era de acero inoxidable, de esas que son como piezas recargadas en sí mismas, ¿no?, que se arman como una pieza de dominó de varias partes, ¿no?, sí, pero totalmente plateado, que estaba en la placita que estaba entre las dos Torres Gemelas. Esa, cuando se cayó pues los dos edificios, ¿no?, esta parte de la civilización, los gemelitos, las Torres Gemelitas, pues le cayó más de 600 toneladas de escombros y de mismo acero y de vigas. Entonces, a pesar de que sobrevivió, podríamos decir que sobrevivió, era irreconocible un pedazo de acero inoxidable que era esa obra de arte en medio de todos los escombros, pues también. Todo el acero inoxidable que estaba de las Torres Gemelas, ¿no? Derretido. Entonces sí, porque además estaba el rojo vivo cuando cae mucho, ¿no? Entonces es brutal en ese sentido. En los sótanos, por ejemplo, es una colección muy interesante. Custodiaban restos de un cementerio indio de finales del siglo XVIII.
y también habían archivos de esas excavaciones de esas zonas, ¿no? De Five Points se llama el barrio que Scorsese era ya famoso en una película de los Gangs of New York, ¿no? Uh-huh. Entonces, partes incluso de esta tradición o de esta parte de civilización previa en Estados Unidos se perdieron de golpe. Muchas fotografías, ¿no? Archivos de teatro de Broadway de 35,000 fotografías se perdieron. Y también desaparecieron más o menos 40,000 negativos de fotografías documentadas de la presidencia de John F. Kennedy, ¿no? Entonces, para más INRI de cómo terminó, release the files. Sí, ya no se pueden liberar los archivos porque pues ya están hechos polvo, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? No estamos diciendo otro apunte más que, además de las pérdidas humanas, claro, unas pérdidas muy, muy significativas de arte muy diverso, ¿no? Fotografías, cultura. También les decía de una fuente que se perdió, que era la fuente que conmemoraba o hacía un homenaje a las víctimas de un atentado que hubo antes en las Torres Gemelas, porque no sé si ustedes sabían, pero en el 93 también hubo un atentado contra las Torres Gemelas con una camioneta bomba, ¿no? Que colocaron en el estacionamiento, en esa misma plaza, abajo, entre las Torres Gemelas, y afortunadamente en el sentido de que no explotó del todo, solamente causó 6 muertes, que no es poca cosa, pero pudo haber causado muerte de 50,000 personas si lograba su objetivo, porque tenían explosivos para derrumbar ya no solo las 2 Torres Gemelas, para destruir Estados Unidos, el centro de la ciudad, ¿no? O sea, eso está muy... dejar muy deshecho toda esa parte de Nueva York, no solo las Torres Gemelas. Entonces, muchos han criticado en su momento de por qué no se tomaron mejores cartas en el asunto después del 93 y ya hubo un intento. Pero bueno, hay 10,000 cosas que... Movimientos políticos asquerosos que nunca vamos a entender porque no sueltan los malditos documentos. Y en ese sentido, pues, después de este atentado del 93 pusieron una fuente, ¿no? Que conmemoraba las pérdidas y hacía valer un tributo a estas personas también heridas, porque hubo 1,000 personas heridas en este atentado primero. Y lo poético, como queramos verlo, es que encuentran la fuente totalmente destruida, ¿no? En la zona cero del 11 de septiembre de 2001, pero afortunadamente o muy simbólicamente encuentran la placa, ¿no? Del atentado del 93. Entonces, esa misma placa la recuperan y la colocan en los memoriales que actualmente pues son parte de los 2 atentados, pero por supuesto que el segundo es el más... pues no quiero decir icónico, pero sí es el más contundente, ¿no? Así es. Entonces, para esto hay que decir que hubo un momento que para las obras de arte que se guardaban y se iban a poner como parte del World Trade Center, las autoridades estadounidenses dedicaron a nivel municipal 1% del presupuesto para conseguir obras. Entonces ya te puedes imaginar por qué llegamos a tantos millones ahí almacenados. Sí. También se perdió un bajo relieve de madera negra, ¿no? Que se llama Skygate, New York, que era pues una copia de la vista que se podía tener con las Torres Gemelas en madera, ¿no? Esa obra también, pues obviamente siendo de madera, pues se volvió nada, ¿no? Se aniquiló también esa cuestión. Otra obra que fue La Fuente, pues se perdió en el atentado del 93, pues ya no había manera. El lobby era de la Torre 2, donde estaba el de Juan Miró, ¿no? Entonces se llamaba el tapete del World Trade Center, ¿no? Que quedó ahí para siempre. Para siempre, ¿no? Nunca. Para nunca más volver. Y también había una muy icónica que de hecho tenía muchas investigaciones, era un símbolo de Nueva York, que era una escultura de acero inoxidable igual pintado de rojo, ¿no? Que se titulaba Hélice Doblada, ¿no? Que también era esa misma idea de una estructura de metal que marca el movimiento y como la modernidad. Y sí se pudo recuperar en un 30%, pero todos los intentos por restaurarla han sido fallidos. Y por último, la que quiero mencionar es una que es una esfera, ¿no? Una esfera que era un monumento para la paz. Entonces, muy simbólicamente, esa tuvo también lesiones, ¿no? También tuvo daños, pero de todas las obras que estoy mencionando, fue la única que se dañó como en un 80%,
90%, y muchos ven o han querido ver en esa obra que se salva casi toda un símbolo de resistencia. O sea, se salvó el 80%. Sí, sí. O sea, tuvo un daño de 10% a pesar de estar en el centro de donde se cayeron las Torres Gemelas, en la misma plaza, ¿no? Del centro. Esa obra es un mártir. Sí, pues lo han querido ver así. Digo, se puede tomar un poco a chiste o, pues, o albur, ¿no? Es que endiosamos hasta los objetos. Pero en ese sentido coincide, ¿no? Que fue un monumento para la paz, entablado ahí desde bastante tiempo atrás, y es el único que como tal sobrevive muy muy fuertemente. Había otro que eran como un par de pirámides, pero es así, igual se pulverizaron del todo, ¿no? Entonces lo que quiero ver más allá de específicamente las obras, específicamente pues cuánto dinero es la facilidad que tiene el ser humano para bien y para mal de destruir, ¿no? Esa es finalmente la reflexión que queremos compartirles. Es muy difícil construir algo que se sostenga, llámese las Torres Gemelas, llámese el World Trade Center de la Ciudad de México, llámese el World Trade Center de la Ciudad de Puebla, o llámese tu propia casa, ¿no? O la librería de Alejandría. O también, o el faro de Alejandría también. En fin, cualquier construcción, material o inmaterial, es difícil de hacer, implica esfuerzo. Estamos diciendo una cosa obvia, al mismo tiempo que reconocemos que es sumamente fácil para el ser humano destruir, ¿no? Y a niveles ya durísimos, ¿no? Alcaédicos. Sí, ya en esos términos, sí. Que es una desgracia sumada a la gran desgracia de las pérdidas humanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, recuerden, el ser humano es muy bueno para construir, pero es aún mejor para destruir.